Dios te bendiga. Continuamos hablando de María dentro de nuestra fe católica y quisiera hacer un poquito así como una especie de resumen o llegar a una conclusión básicamente de todo lo que hemos estado hablando. Va a ser un poquito larga porque quiero de una manera un poco quizás más organizada tocar ciertos puntos. Lo importante en todo esto está, sí, en nuestra actitud. Recordemos, por ejemplo, la reacción que tuvieron los judíos ante el discurso que dio San Esteban, Esteban el diácono, en el libro de Hechos de los Apóstoles. San Esteban empezó a hablarles a ellos y a narrarles la historia de Israel, la historia de salvación. Ellos estaban todos escuchando hasta que de momento habló el Cristo, del Cristo que ellos crucificaron. En ese mismo momento que dice la palabra, que se cerraron, se taparon los oídos y empezaron a gritar, se desgarraron la ropa y arrancaron a caer encima a Esteban hasta que lo mataron a pedrada. Así mismo hacemos nosotros muchas veces. Nosotros, cuando vemos estas cosas, por ejemplo, en la Biblia, de cuando matan a Esteban, decimos, mira, que gente más salvaje, o sea, y a la misma vez, qué mal, ¿por qué se taparon los oídos? O sea, ¿por qué no quisieron escuchar? Y nosotros hacemos muchas veces lo mismo. O sea, es para mí triste escuchar tanto cristiano sentir o hablando de una manera que se siente como que yo tengo que rebajar de una manera a otra la figura de la Virgen María para realmente ser un buen cristiano. Es triste cuando tú tienes que escuchar constantemente la misma pregunta hecha 1000 veces. ¿Y por qué María no tuvo más hijos? ¿Y dónde son los hermanos de Jesús que aparecen en la Biblia? Y dale con la misma machaca, dale con la misma machaca, dale con lo mismo. O sea, uno dice, pero ¿cuál es la obsesión, señores? Y es una actitud como la de los judíos con Esteban. No querían escuchar, punto y se acabó. No quiero escuchar, me tapo los oídos y ya, y grito y se acabó la conversación. Desafortunadamente, muchas personas continúan con la misma actitud como dije anteriormente. Y espero que quienes estén escuchando este video no tengan esa actitud porque es muy triste. Es muy triste que realmente tomemos una actitud de dureza contra el Espíritu Santo porque precisamente ese es el pecado, como dije anteriormente, que no tiene perdón ni en este mundo, ni en esta vida, ni en la otra. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Demos la gracia tengamos la apertura, la gracia de escuchar. Piense también en San Pablo. Pablo era un judío muy bien formado, un judío que estudió bajo Gamaliel, que era, decir, el mejor maestro de su época. Y este hombre, apasionado por su fe, decide eh, eh, ir detrás del cristianismo y perseguirlo porque entiende que es una amenaza, porque es una aberración a la fe que ellos tienen, es una aberración a la cultura que ellos tenían. Para Pablo era una aberración el hecho de hablar de que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque para ellos como judíos siempre se les decía, escucha Israel, el Señor es uno y solamente uno. Así que este hombre, encendido por su fe, ¿verdad? Se entrega a cuestión de estar persiguiendo a los cristianos, metiéndolos presos. E increíblemente, el Señor le da una experiencia que ya conocemos, lo tira al suelo, lo deja ciego y simplemente le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No le dice nada más. La palabra dice que los que andaban con él escucharon la voz y se aterrorizaron. Sin embargo, no dice que se convirtieron. Y Pablo tan solo en 3 días, dice la palabra que estuvo 3 días sin comer y en total oración, en 3 días él toma un cambio tan radical que no únicamente cuando llega Ananías, él no dice, yo quiero que tú me hables de este Cristo, no, dice, bautízame, totalmente entregado, bautízame. Ese cambio tan radical, ¿cómo yo puedo ser un anticristiano de esta manera y luego ser un cristiano de esta manera? Te demuestra de que el que quiere puede y el que quiere aprender puede, pero quien no quiere aprender, no importa cuántos videos hagamos y cuántas veces expliquemos lo mismo, la gente no va a entender. Con la esperanza, ¿verdad?, de que tengamos una mejor actitud, vamos a resumir en un par de videos la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Y recuerden, estoy resumiendo, hay mucho más. ¿Por qué la palabra de Dios no menciona mucho más sobre la Virgen? Número uno, recordemos que
los relatos evangélicos y los libros de aquellos momentos tenían una limitación bien grande de espacio y tiempo. Escribir un libro para aquel momento no es como hoy día, que te sientas en la computadora y lo haces en 3 segundos y se acabó. Había que, era caro, eh, se usaban piel de animales, no todo el mundo sabía escribir. Y una vez tú lo hacías, si tú tienes un escriba que te lo escribiera lo que fuera, entonces para reproducirlo, para que otras personas lo pudieran también obtener, era carísimo, era casi imposible. Por lo tanto, cuando vamos a escribir, tenemos que escribir lo más importante. Tenemos que escribir aquello que el Espíritu Santo me está diciendo, lleva este mensaje. Y no tenemos tiempo para muchos detalles. Eh, Ellos no hacen una crónica de la vida de Jesús. Por eso es que Juan mismo en su evangelio termina diciendo, y si yo fuera a escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en el mundo. En otras palabras, ellos tuvieron que hacer un súper resumen. Y nos dejaron con muchas cosas sin saber. La mujer adúltera que Jesús salvó de que la mataran a pedrada. No dice si dejó el marido. Él le dijo, vete y no peques más, pero no dice que ella hizo. No dice, por ejemplo, que hizo la samaritana, cuando le dijo, vete a buscar a tu marido, y ella dijo, yo no tengo marido, y él le dice, exactamente, porque el que tienes ahora no es tu marido. No nos dice la palabra si ella se quedó con ese tipo o no se quedó con ese hombre, si ella cambió completamente. Dice que ella le dijo al pueblo y el pueblo pues entendió, buscó, fue a ver a Jesús, pero no dice que ella hizo. Y así hay muchos detalles. El centurión romano, el que dice verdaderamente en la cruz cuando Jesús muere y ve el terremoto, este hombre era hijo de Dios. No dice que se convirtió. Sin embargo, el que estas cosas no se hayan dicho por escrito no significa que no hayan ocurrido. Algo tiene que haber ocurrido. Lo que queremos ver y mostrar es que ellos escriben bien escuetamente porque tienen una limitación. ¿Ok? Otra razón importante, sobre María no se escribe muchísimo porque ya era obvio. En el Antiguo Testamento la figura de esta mujer, la madre reina, era bien conocida, era bien esperada a la misma vez. ¿Por qué? Porque sabían que cuando llegara la reina madre era parte de la llegada del Mesías. Entonces, ¿de qué hablamos de la reina madre? Bueno, ustedes saben que David es el rey de la promesa, ¿verdad? David fue el rey, el cual el Señor le prometió que tu casa, yo te voy a construir una casa que va a permanecer para siempre, hablando de un reinado. Y su hijo Salomón es aquel que cuando ya llega a ser rey, un día dice, ¿verdad? Que él tenía muchísimas mujeres, tenía muchísimas concubinas, pero dice que su madre cuando va a su presencia, él la recibe, lo cual es raro y único. En aquel momento nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado y él le hace este gran honor a su madre. No únicamente hace eso, sino que él decide poner a su madre a su lado y le da un puesto y desde ese momento se convierte en la reina madre. Lo cual significa que en esa cultura, en la cultura judía, la reina no era la esposa del rey, porque él tenía muchísimas esposas, y era la madre. De esa manera, en el reino mesiánico, como Salomón es la figura de quien va a ser el Mesías, de quien va a ser ese descendiente prometido a David, cuyo reino no se acabaría, ese Mesías o ungido, se entiende que viene acompañado de una reina madre. Y de esta reina madre hay mucho en la cultura judía, especialmente en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, no hay mucho que escribir porque ya se sobreentiende. Era algo que era lógico, no había que explicarlo mucho. Y esto también es importante que lo entendamos. Para nosotros no lo es, pero para ellos sí lo era. Bien, habiendo dicho eso, recordemos que habíamos dicho ya en Hebreos 8:6 que Cristo era el mediador de una mejor alianza con mejores promesas. ¿Qué quiere decir esto? Si la antigua alianza traía cosas hermosas y la antigua alianza era buena y por 2000 años antes de que Cristo llegara, desde casi 2000, desde Abraham por ahí para abajo, en 1780 y pico, hasta Cristo, fue el medio que Dios utilizó para hablarle a sus hombres, hablarle a su pueblo y mostrar su rostro. Por lo tanto, esta alianza con todas esas promesas que tenía y con todas las cosas que tenía que ser superada por la de Jesús. Por tanto, toda figura que estaba en el Antiguo Testamento, como es la Reina Madre, por ejemplo,
cuando llegara la nueva alianza tenía que ser superada, porque Cristo venía a traer mejores promesas. Tenemos que tener eso bien en mente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de la Virgen María, siempre la gente dice, búscame en la Biblia dónde está que María subió al cielo. Dime en la Biblia dónde está que María no tuvo más hijos. Dime en la Biblia dónde está que María es inmaculada. Dime en la Biblia dónde está y todo el tiempo dime en la Biblia dónde está. Hemos dicho en otros videos que la palabra Biblia no está en la Biblia. Y es curioso porque siempre decimos, si no está en la Biblia, yo no lo creo. Pues no creas en la Biblia porque la palabra Biblia no está en la Biblia. Eh, pero tenemos esta actitud a veces un poquito, ¿verdad?, terca, de que si no está en la Biblia, pues no lo creo. Pues vamos a ver si sí está en la Biblia, pero está sobre todo en el Antiguo Testamento, para sorpresa nuestra. Así que tenemos que entender la antigua alianza para entonces ver cómo la nueva alianza va a superar esas promesas. Y entendiendo la figura que había ya en el Antiguo Testamento de lo que sería la madre del Mesías, vamos a entender entonces por qué no se escribe mucho sobre María quizás en el Nuevo Testamento, pero se sobreentiende. Se pone de una manera que los judíos y aquellos que estaban leyendo lo podían entender. Bien, antes de eso también quisiera darles unos testimonios. Ustedes saben que nosotros siempre decimos, y a veces, ¿verdad?, muchos cristianos dicen, no, si pudiéramos comprender, volver a los tiempos pasados, a los tiempos originales, podríamos entender un cristianismo más puro. Alguna gente dice, no, porque la Iglesia Católica lo que ha hecho es añadir, añadir y complicar. Por eso tenemos que volver a los primeros siglos. Si pudiéramos entender cómo aquellos primeros cristianos celebraban su fe y en qué creían, ese cristianismo sería más auténtico que el que tenemos ahora con la Iglesia Católica. Muy bien. Si decimos entonces que el cristianismo antiguo, el cristianismo de los primeros siglos, sería un cristianismo más auténtico, pues vamos a ver qué testimonios históricos hay sobre eso. Ejemplo, San Gregorio de Tours, año 584 a.C., o sea, siglo VI. Decía San Gregorio, pero María, la gloriosa Madre de Cristo, de quien creemos que fue virgen tanto antes como después del parto, ha sido trasladada al paraíso, la Asunción, entre los cantos de los coros angélicos, a donde el Señor la precedió. Quiere decir, ¿tú quieres volver a un cristianismo antiguo? Pues mira, desde el siglo VI ya se decía eso. ¿Quieres ir un poco más para atrás? Vamos más para atrás. Vamos a San Irineo de León, cristiano del año 189, siglo II, ¿ok? Siglo II. El nudo atado por la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva ató en su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Ya hablaba y comparaba entonces a María con la nueva Eva, que lo vamos a estar viendo poco a poco. San Gregorio en el año 262. Es nuestro deber presentarle a Dios como sacrificio todas las fiestas y celebraciones. En forma especial, la fiesta de la Anunciación de María, Madre de Dios, para unirnos al saludo dado a ella por el ángel. Salve, llena de gracia. Siglo III. Ya estaban los primeros cristianos diciendo que hay que celebrar la fiesta, especialmente la fiesta de la Anunciación a María, Madre de Dios. San Atanasio, año 365, siglo IV. La palabra engendrada por el Padre desde lo alto, Jesús, es de forma inexpresable, inexplicable, incomprensible y eterna el que nació en el tiempo de la Virgen María, Madre de Dios. Madre de Dios. Siglo IV. Queremos volver a los tiempos de antes, queremos ver lo que los primeros cristianos creían. Estamos viendo lo que ellos creían. Año 430. Cirilo de Alejandría. Si alguien no confiesa que el Emanuel es Dios y por lo tanto la Santa Virgen es Madre de Dios, pues en su carne ella concibió a la palabra de Dios hecha carne, sea anatema. Si nadie quiere reconocer, si alguien no quiere reconocer a María como Madre de Dios, sea maldito. Siglo V, año 430.
estos son muestras de lo que los santos padres hablaban sobre la Virgen María. Por lo tanto, queremos ver un cristianismo antiguo. Ahí tenemos un cristianismo antiguo. Todo esto es histórico. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en internet. Ustedes lo pueden buscar. San Atanasio, buscar qué dice sobre María. San Gregorio, qué dice sobre María. San Siglo de Alejandría. Estos son cristianos de los primeros siglos. Estos eran los obispos. Estos eran los que dirigían la iglesia. La única iglesia que existía para esa época. Ellos eran los que lo dirigían. Entonces, si nos vamos a ir a la cuestión de que no, yo quiero ir al cristianismo antiguo, ahí está. Ahí está la evidencia. Siempre hemos creído en lo mismo. Y la iglesia siempre creyó en lo mismo. De hecho, en el año 1500, cuando Martín Lutero hace la reforma, él nunca negó eso tampoco. Él no tenía problemas ninguno con la Virgen María. No fue hasta gente mucho después, en los años 1700 y 1800, que para justificar su antipatía contra la Iglesia Católica, empiezan a atacar a la Virgen María. Pero es por invento propio, ni siquiera por el mismo Martín Lutero. Entonces, esto es importante porque si el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia y le ha enseñado algo por más de 1000 y pico de años, a 1700 años, digamos, por ejemplo, ahora venimos nosotros y decimos no, porque eso no es original, y ahora venimos y lo cambiamos a nuestro capricho porque no nos da la gana y nos tapamos los oídos como hicieron los judíos con Esteban. Eh, esa actitud nunca nos va a llevar a conocer a Dios realmente. Y no va a ser como San Pablo, que reconoció con docilidad la voluntad y la voz de Dios y respondió. Ok, así que habiendo dado los testimonios para que veamos que siempre hemos creído en lo mismo, vamos entonces ahora a ver bíblicamente un poquito de estas imágenes. ¿Qué pensaban los judíos sobre Dios? ¿Qué mostró Dios a los judíos sobre sí mismo? Piensen, por ejemplo, en Moisés ante la zarza ardiendo. Cuando Moisés se acerca, ¿qué le dice Dios? Quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas es santo. Que lo que es mío, es diferente, es apartado. No traigas el polvo de allá hacia acá. Es una manera de educar, es una manera de enseñar lo mío es exclusivo. Cuando ellos construyen el lugar, el templo, y hacen ustedes saben, me imagino que saben, que el templo estaba dividido como tal en varias secciones, pero especialmente el lugar santo, que es la parte donde estaba el arca de la alianza, estaba el lugar santo y el santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar nadie. Al lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer incienso y salía. Y le amarraban una soga a una pierna, porque si le pasaba algo allá adentro, tenía una visión de Dios y caía patas arriba, no había quien lo sacara, nadie podía entrar. Los jalaban con la soga. ¿Por qué? Porque es un lugar santo. Nadie puede entrar ahí, porque lo que es de Dios es de Dios. Cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, dice bien claramente que él pidió un burrito que nadie nunca había montado. Cuando entierran a Jesús, lo entierran en una tumba nueva, donde nadie había sido enterrado. Cuando Dios manda a construir el arca de la alianza, dice que el arca de la alianza no puede ser tocada, porque representaba la presencia del Señor. Y tenía que ser hecha de oro purísimo, dice la palabra, purísimo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que es de Dios es de Dios. Todo esto era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento eran imágenes, por ejemplo, el Arca de la Alianza especialmente, era una imagen de lo que sería la presencia de Dios en el pueblo de Israel, que habitaría entre ellos. Y sabemos que el Arca de la Alianza contenía la vara de Aarón, que significaba el sacerdocio, de Aarón, tenía las dos tablas de los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios, y tenía maná del desierto, el pan bajado del cielo. Y sabemos, dijimos ahorita, que según Hebreos, la nueva arca, la nueva alianza tiene que tener promesas mejores que esa arca. Y si aquella arca era intocable, porque transmitía la presencia de Dios y tenía estas cosas, el arca de la nueva alianza tiene que ser mucho superior. Y esto es importante porque esto está en la figura y en la persona de María. Juan, Juan lo hace así, Juan pone en el Apocalipsis, lo dijimos ya anteriormente, a María como el nuevo arca, que lo vamos a leer más adelante una vez más.
Y esto es muy importante porque insistimos con nuestra mente idólatra del sexo que tenemos hoy día, nuestra mente enferma, que no puede mirar a una mujer si no piensa en sexo. Y no pensamos y no podemos pensar en dos personas juntas en una misma habitación si no están teniendo sexo porque estamos enfermos de sexualidad, porque se nos ha metido por ojo, boca y nariz que tiene que ser así. Hemos pensado entonces que José y María tenían que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar tan enfermos como estamos tú y yo. Pero se nos olvidaba que José dice la palabra que era un hombre justo, que era un judío de corazón y que vivía la fe. Y este mismo José se le dijo bien claramente por el ángel que María quedaría encinta del Espíritu Santo de Dios. Y él sabía, como judío que conoce las promesas, que por lo tanto María quedaría cubierta con la sombra, con la chéquira, con la gloria de Dios. Si José sabe bien claramente que lo que es de Dios es exclusivo y no puede ser tocado, y el que tocaba el arca de la alianza caía muerto, ¿realmente creemos que entonces él iba a tocar a María con la mente enferma que tú y yo podemos tener hoy día, totalmente sexuada, de que tengo que tocar porque yo no respeto nada? Ellos no eran como nosotros. Su sentido de respeto a las cosas de Dios era mucho más grande que el de nosotros. Su sentido de lo que es sagrado era mucho más profundo que lo que es el tuyo y el mío. Por lo tanto, sin ir a más ningún otro texto bíblico, ya por lógica, tú tienes que entender que José, que era un judío y un judío justo, un hombre santo, que sabe que lo que es de Dios no es de más nadie, tenía una clara idea de que la Virgen María no era una mujer cualquiera, no era su esposa de manera normal, había algo diferente. Vamos a seguir viendo eso en el próximo video.